Un gran privilegio compartir la palabra del Señor con ustedes y es de mucho gozo también poder adorar al Señor juntos, poder exaltarle, poder darle gracias por todas sus bondades para con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 9, versículos 10 al 17. Lucas capítulo 9, versículos 10 al 17. Dice la palabra del Señor: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Vamos a orar, hermanos, y también vamos a orar por nuestros hermanos en Tegucigalpa, en la iglesia Impacto Norte. Para los que no saben, tenemos 2 iglesias allá en Tegucigalpa: Impacto Sur, Impacto Norte. Impacto Norte hoy está celebrando su 6º aniversario, 6 años de fundación, y también anda nuestro pastor Luis allá con algunos hermanos acompañándoles, así que quiero pedirles que me acompañen también a orar por nuestros hermanos, que puedan pasar un bonito tiempo recordando la misericordia y la fidelidad del Señor para sus vidas hasta este momento. Oremos. Padre, te alabamos, Señor. Tú eres digno, Padre, de todo el honor, de toda la gloria, todo el poder, la sabiduría. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia y por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por darnos el privilegio de estar aquí reunidos como iglesia, Señor, para exaltar tu nombre, para tener comunión, Señor, y para estudiar tu palabra. Padre, te ruego, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia, tú me permitas predicar tu palabra con fidelidad, Señor. Que mi debilidad y mi incompetencia, Señor, no sean tropiezo ni estorbo, Señor, para que tu palabra edifique los corazones de mis hermanos, Señor. Te ruego, Padre, que seas tú glorificado, seas tú exaltado. Que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestros corazones en esta mañana, Señor. Padre, queremos agradecerte también por la vida de nuestros hermanos allá en Impacto Norte, Señor, en Tegucigalpa. Gracias porque les has concedido, Señor, ya 6 años de ministerio, que la iglesia fue fundada, Señor, y sabemos que tú, Señor, estás dando crecimiento a la iglesia. Tú, Señor, estás añadiendo a tu iglesia a los que han de ser salvos. Y te rogamos que tú sigas bendiciendo esta obra ahí en Tegucigalpa, Señor, que siga haciendo luz en aquella ciudad. Y oramos también, Señor, por nuestros hermanos que andan allá, por el pastor Luis, por Alex, por Mundito. Oramos para que tú los lleves con bien y los traigas con bien, Señor, para que puedan también estarnos acompañándonos hoy a las 5, Padre. Señor, te agradecemos por este tiempo. Queremos pedirte, Padre, que tú te glorifiques en la vida de nuestros hermanos allá en Tegucigalpa. Señor, y te rogamos también que tú nos bendigas aquí con tu palabra, Señor, con la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Entre 1805 y 1898 vivió un misionero inglés llamado George Mueller. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar de él. George Mueller se destacó por una gran fe en la providencia de Dios para proveer y para suplir cada una de sus necesidades. Mueller tenía varios orfanatos donde proveía sustento, proveía educación, proveía un techo para muchos niños huérfanos. Pero hubo un día en que se encontró en una circunstancia sumamente difícil. Y es que en una mañana se dieron cuenta de que no tenían absolutamente nada para desayunar. No tenían pan, no tenían leche y no tenían dinero para comprar nada. Aún así, Mueller le dijo a todos los niños, que eran alrededor de 100 niños, un poco más de 100 niños, que se sentaran en la mesa, los sentó a todos en la mesa y les dijo que dieran gracias por el alimento que el Señor iba a proveer. Y mientras ellos estaban orando, alguien tocó la puerta y era el panadero. Y le dice el panadero a Mueller: señor Mueller, no he podido dormir en toda la noche porque he sentido la necesidad de hornear pan para los huérfanos. Entonces él lo recibió. Más tardecito tocaron también la puerta y era el lechero. Su carro se había arruinado justo enfrente del orfanato. Y le dijo: señor Mueller, toda esta leche se va a arruinar si no se usa, ¿la necesitan ustedes? Dice Mueller, hermanos, que él no se sorprendió porque él conocía el Dios poderoso y compasivo al cual él servía. Él dijo lo siguiente: la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca carecerá del suministro de Dios. Hermanos, y de la misma manera, en el relato que nosotros vamos a estudiar esta mañana, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo provee por medio de su poder y su compasión para las necesidades más básicas de sus criaturas, de los suyos, de las personas. El Señor demuestra una vez más cómo Él entiende y se identifica con las necesidades de cada uno de los hombres. Este milagro, hermanos, es tan importante que los 4 evangelistas decidieron registrarlo en los evangelios. Es decir, es el único milagro junto con la resurrección que sale en los 4 evangelios. Sin duda alguna, era algo bastante significativo. Y es que, hermanos, este milagro, esta alimentación de estos 5,000 hombres, de hecho son más de 5,000, ¿verdad? Porque contando mujeres y niños, algunos piensan que se llegarían hasta las 15,000, 20,000 personas. Este milagro, hermanos, va más allá del hecho de que el Señor suple nuestras necesidades físicas. Este milagro realmente es una parábola del Evangelio. Porque saben, nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida. Y Él es el que sacia nuestras almas hambrientas y sedientas de su justicia, de su amor y de su compasión. Dice el Salmo 107:9, Él sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. En un solo relato, hermanos, Lucas nos muestra a Cristo como nuestro suficiente Salvador en el versículo 10, proveyendo descanso para los suyos. En el versículo 11, proveyendo enseñanza y sanidad para los perdidos. Y en los versículos 12 al 17, proveyendo sustento diario a los hambrientos, o sustento a los hambrientos. Y es bajo estos 3 encabezados que vamos a desarrollar entonces nuestro texto. Acompáñenme a leer nuevamente el versículo 10. Dice que vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Como estuvimos estudiando la semana pasada, hermanos, con nuestro pastor Celso, Jesucristo había enviado a los 12 apóstoles en una misión. Los había enviado a predicar el evangelio del reino, a sanar a los enfermos y a dar libertad a los cautivos. Él les había dado autoridad, les había dado poder para llevar a cabo esta misión. Dice en el versículo 6 de este capítulo de Lucas
que los discípulos recorrieron todas las aldeas anunciando el Evangelio. Ahora, por el contexto inmediato podemos deducir que entre estas aldeas estaban Capernaum, Corazín, Betsaida, Naín, Canaán y muchas otras aldeas cercanas a la región. Y es bien difícil, la verdad, determinar cuánto tiempo le tomó a los discípulos recorrer todas estas aldeas. Recordemos que ellos andaban predicando el Evangelio, andaban sanando a los enfermos, se quedaban en las casas. Entonces, es bien difícil determinar el tiempo. Pero una vez que ellos terminaron esta misión, se reunieron con Jesús. Y dice que Jesús se los lleva a un lugar aparte en el desierto, en Betsaida. Ahora, por el relato paralelo de Marcos, en Marcos capítulo 6, versículo 31, sabemos que el Señor se los lleva aparte para que ellos puedan descansar. Dice Marcos 6, 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea que los discípulos, hermanos, vienen de realizar esta obra tan importante, esta misión, de predicar el Evangelio, de sanar enfermos, y cuando llegan y se reúnen con Jesús, se dan cuenta que también Jesús está con una gran multitud, y es tanto el trabajo que hay, que ni siquiera hay tiempo para comer. Y es que, hermanos, a veces el ministerio puede ser así de agotador. Realmente no importa cuánto sirvamos, siempre habrá mucho más por hacer. Siempre habrá personas a quienes hay que compartirles el Evangelio, siempre habrá nuevos creyentes que necesitan ser discipulados, siempre habrá personas o hermanos que están luchando con diferentes necesidades, con pecados, con carencias en su vida, que necesitan consejo y consuelo. Y es por eso que nosotros necesitamos depender enteramente de la gracia y del poder del Señor para no desmayar en esta labor. Ahora, hermanos, pero lo que quiero que veamos aquí es que nuestro Señor Jesucristo no es indiferente a las necesidades de los suyos. Él dice que los llevó a descansar un poco. Ellos estaban agotados, habían trabajado bastante. Hermanos, las necesidades del pueblo de Dios siempre van a superar a los obreros disponibles. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Siempre habrá necesidad de más personas para atender la obra de Dios. Pero el Señor no es indiferente a la necesidad de descanso que tienen sus discípulos. El gran sumo sacerdote, hermanos, es consciente de las debilidades del hombre. Nuestro Señor Jesucristo había experimentado el cansancio también como el resultado de una ardua labor en su ministerio. Ustedes recordarán cuando estuvimos estudiando el relato de la tormenta ahí en la tempestad en medio del mar, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba durmiendo, estaba descansando. Él conocía las necesidades de sus discípulos y Él se los lleva aparte para descansar un poco. Ahora el asunto, hermanos, como vamos a ver, es que este descanso se va a ver interrumpido. Dice en el relato de Marcos que ellos tomaron una barca, se fueron al otro lado de Betsaida, subieron a un monte para descansar, pero la multitud que estaba siguiendo a Jesús lo vio. Entonces seguramente esto fue un poco frustrante para los discípulos, ¿no? Ellos querían tener este tiempo con el Señor, querían descansar, habían trabajado mucho. Pero ya el descanso se iba a ver interrumpido. Y esto es bien significativo, hermanos, porque el Señor conoce las necesidades de sus discípulos. Pero al mismo tiempo, hermanos, el Señor les va a enseñar una forma superior de descanso. Porque yo estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros nos hemos encontrado en circunstancias que estamos cansados, estamos agotados física, emocional y espiritualmente. Y el asunto es que nos encontramos en tal circunstancia que no tenemos tiempo para descansar. Pero vean lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. Isaías 40,
29 al 31 dice el Señor que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo sucede esto? Dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Hermanos, si tú estás aquí esta mañana y te encuentras precisamente en esa circunstancia en la que estás cansado, estás agotado, ya no tienes fuerzas y encima los problemas se acumulan, vienen más problemas y sientes que te quieres ir lejos de los problemas, lo único que quieres es descansar. Confía en el Señor. Dice que a los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, muchas veces nos vamos a encontrar en estas circunstancias donde no hay manera de que descansemos. Hay tanto trabajo, hay tanto por hacer, hay tantas cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Estamos trabajando más de lo normal, perdimos algunos empleados, tenemos algún familiar enfermo que tenemos que cuidar. Estamos espiritualmente agotados, nos sentimos desanimados, estamos luchando con algún pecado que nos debilita. Hermanos, en el Señor podemos encontrar el verdadero descanso. Dice en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesucristo, hermanos, es nuestro descanso. Por supuesto, con esto no estamos diciendo que no debamos tomarnos descansos. Si tenemos la oportunidad, por supuesto hay que hacerlo, necesitamos descansar, es importante para nuestra salud. De hecho, el Señor determinó un patrón de descanso, 6 días trabajarás y el 7º será reposo para el Señor. Pero hermanos, el verdadero descanso no es estar libre de problemas o de trabajo. El verdadero descanso lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay algo más a lo que quiero llamar su atención en esto, y es que estos discípulos estaban cansados y agotados. ¿Por qué? Porque estaban sirviendo al Señor. Estaban trabajando en la obra. Y hermanos, tristemente hoy en día hay muchos que solo son espectadores, no están cansados. No están sirviendo al Señor. No han dispuesto sus corazones para servir al Señor. Y como les mencionaba, hermanos, la mies siempre es mucha y los obreros son pocos. Por eso el Señor nos manda a orar por más obreros. Pero muchas veces necesitamos salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort y reconocer la necesidad que hay a nuestro alrededor y disponer nuestros corazones para servir al Señor. Es un gran privilegio, hermanos, el que el Señor nos otorga a nosotros servirle. Yo siempre pongo el ejemplo de que si trabajamos, por ejemplo, en una gran compañía muy reconocida, nosotros nos sentimos orgullosos, ¿verdad?, de estar en esa compañía, de estar trabajando para esta compañía. Hermanos, ¿cómo deberíamos sentirnos por estar sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Él es autosuficiente, Él no necesita nada de nosotros, pero en su gracia y en su misericordia nos concede el privilegio de servirle a Él. Así que si usted no se ha dispuesto a servir al Señor, hermano, dispóngalo. Servir al Señor es una cuestión de gratitud en nuestros corazones y de amor por Él.
Ahora bien, el Señor no solo provee descanso para estos discípulos agotados, Él también va a proveer enseñanza y sanidad a los perdidos. Dice en el versículo 11 que cuando la gente lo supo, le siguió y Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Nuevamente, pensemos en el contexto. Los discípulos están agotados, seguramente el Señor también está cansado, pero hermanos, esto no fue impedimento para que el Señor atendiera a esta multitud. Y esto nos muestra, hermanos, cómo el Señor siempre estaba disponible, siempre estaba accesible a las personas. El Señor no se retiró y dijo, vamos a escondernos para que la gente no nos vea y tengamos un tiempo. No. Él ve esta multitud y los atiende. Comparte con ellos. Por el relato de Marcos nuevamente, en Marcos capítulo 6, versículo 34, sabemos que el Señor se compadeció de esta multitud. Miren lo que dice Marcos. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esta palabra, hermanos, que Marcos usa para compasión, significa que al Señor se le removieron las entrañas. Cuando vio a esta multitud, el Señor vio más allá de lo que nosotros muchas veces miramos. El Señor observó que eran como ovejas que no tenían pastor, que estaban perdidos, que estaban extraviados, que estaban en grave peligro. Saben, hermanos, a pesar de que el Señor sabía que esta gente lo estaba siguiendo con motivaciones incorrectas, dice en el relato de Juan, que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. A pesar de eso, el Señor los recibe, se compadece de ellos y con mucha más razón les enseña la palabra de Dios. Estas personas estaban extraviadas espiritualmente. Una oveja, hermanos, sin pastor, las ovejas por naturaleza son torpes. Y cuando no tienen la guianza del pastor, rápidamente se pierden y se ponen en grave peligro. Y así era la condición de estas personas. No tenían pastor. Porque los que supuestamente eran sus pastores no estaban haciendo absolutamente nada por ellos. Únicamente les estaban enseñando un legalismo extremo que no los podía librar de su esclavitud. Y ponían sobre ellos cargas tan pesadas que dice el Señor que ni ellos mismos estaban dispuestos a llevar. Eran como los pastores que denunció el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 34, que dice que no habían fortalecido a las débiles, que no habían curado a la enferma, que no habían vendado a la herida, que no habían hecho volver a la descarriada, que no habían buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y severidad. Entonces el Señor ve esta multitud en esta condición y se compadece de ellos y les enseña la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos? Es que esa es nuestra mayor necesidad. El Señor vio a esta gente y lo primero que pensó no fue en darles alimento, darles pan. Lo primero que hizo fue enseñarles la palabra de Dios, porque esa es nuestra mayor necesidad. Nuestro mayor problema, hermanos, no es físico, no es de hambre, no es económico, social ni educativo. Nuestro mayor problema es nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa y el mal y la destrucción que el pecado trae en nuestras vidas. Ese es nuestro gran problema. Y solo a través de la palabra de Dios y solo a través del Evangelio, nuestras vidas pueden ser transformadas. Una sociedad puede ser transformada únicamente por el poder del Evangelio. Y esto es lo que el Señor hace. Entonces le predica el Evangelio de Dios. Ahora, otra vez pensemos en estas personas, ¿sí? Estaban acostumbradas a escuchar estas enseñanzas de los fariseos, regla tras regla, tradición tras tradición. La salvación era un asunto de cumplir un montón de reglas sin fin, que ni ellos mismos estaban dispuestos a obedecer. Pero viene el Señor y les enseña acerca de la salvación solo por la fe en Él. Esta enseñanza seguramente era un bálsamo para estas personas, hermanos. Era algo refrescante. Dice el comentarista William Hendrickson que Jesús, en lugar de temor constante que ponían los fariseos, ponía firmeza.
En lugar de tristeza, alegría. En lugar de tinieblas espirituales, luz. En lugar de antipatía, compasión. En lugar de egoísmo, altruismo. Y en lugar de pomposidad, humildad. El Señor estaba proveyendo un alimento más importante para esta multitud, que era el alimento espiritual. Y una de las formas, hermanos, en las cuales como pastores mostramos el amor por las ovejas es a través de exponer la palabra de Dios fielmente. Por supuesto que esto debe ir acompañado del cuidado de las vidas de las personas, de buscar a los perdidos, de atender las necesidades y las carencias físicas, pero la prioridad de la predicación debe estar ahí, porque nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Estos son los pastos que nosotros necesitamos. Ahora, como veíamos la semana pasada también, la predicación siempre va a ir acompañada también de actos de misericordia. Dice que nuestro Señor sanaba a los que necesitaban ser curados. Él atendía a los enfermos. Él estaba involucrado activamente en las necesidades de su pueblo. Y así debemos ser nosotros. Debemos tener cuidado, hermanos, de hacer énfasis solo en el conocimiento, hacer énfasis incluso solo en la mera actividad y olvidar que lo importante son las personas. A veces estamos enfocados en tantas cosas que perdemos de vista lo más importante, que son las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. El Señor no era indiferente a las necesidades de estas personas. Ahora bien, entre la predicación, entre atenderlos, dice en el versículo 12 que el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Hermanos, si somos honestos, realmente la sugerencia de los discípulos es bien coherente, ¿no? O sea, ellos, el Señor, ven al Señor que está ahí predicando, está sanando, ¿verdad? El Señor no está pensando en el tiempo, creo. Y llegan a los discípulos y ven el problema que se está generando, ya se está haciendo de noche y estamos en un lugar donde es desolado, no hay nada para comer, no hay nada para dormir, despídelos. ¿Qué estaban perdiendo de vista los discípulos, hermanos? Que Jesús estaba ahí, que el Señor estaba ahí, y eso era suficiente. Hermanos, para este punto los discípulos ya habían visto al Señor convertir el agua en vino en Caná. Ya habían visto al Señor sanar muchos enfermos, liberar muchos endemoniados. Ya habían visto al Señor calmar la tempestad en el mar. Pero ellos, hermanos, al igual que sucede muchas veces con nosotros, estaban tan enfocados en el problema o en la circunstancia en la que estaban, el problema que se estaba generando, que perdieron de vista que la solución estaba enfrente de ellos. Perdieron de vista que delante de ellos tenían al Todopoderoso Señor, compasivo y misericordioso, que podía suplir para cada necesidad. Esto es lo que sucede con nosotros. Nos enfocamos tanto en nuestros problemas, nos enfocamos tanto en nuestras circunstancias, que perdemos de vista al Señor. Él es el que puede calmar nuestras ansiedades. Él es el que puede calmar nuestra tristeza, nuestro dolor. Pero si andamos solo por vista, hermanos, vamos a estar como los discípulos ahí, que ansiosos por deshacernos nada más de la situación y no poner nuestra mirada en el Señor. Ahora, ¿qué les responde el Señor? Versículo 13, Él les dijo: dadle vosotros de comer. Ahora pensemos en los discípulos, hermanos. Estamos hablando que están ahí, están cansados, y el Señor les dice: denles de comer ustedes. ¿Se imaginan? ¿Verdad? Es en serio. Y yo creo, hermano, esta es una inferencia, ¿verdad? Una deducción, pero creo que el Señor quería
Por un lado, dice el relato paralelo de Juan, que los quería poner a prueba. Pero el Señor también estaba enseñándole a los discípulos a ser más compasivos y a ser más empáticos con las necesidades de aquellos que están alrededor de ellos. ¿Saben? Porque la tendencia de los discípulos era siempre como a deshacerse de la gente. ¿Se recuerdan de la mujer sirofenicia? ¿Qué le dijeron a Jesús? Señor, despídela. Porque aquella mujer iba dando voces detrás de ellos, ¿verdad? Y ellos lo que querían era deshacerse de ella. Con los niños, ¿qué sucedía? Con los niños que traían a Jesús, los reprendían. Y Jesús les dijo, no impidan a los niños venir a mí. Porque a veces, hermanos, tristemente esa es nuestra tendencia, ver a las personas como una molestia. Vemos a las personas como algo que nos saca de nuestra comodidad, de nuestro confort, y se nos olvida y perdemos de vista que si el Señor está poniendo una persona delante de nosotros con una carencia, con una necesidad, es porque el Señor quiere que nosotros le mostremos amor y compasión a esa persona. En lugar de verlas como estorbo, en lugar de pensar cómo me deshago de esta persona o de este problema, lo que debemos hacer es mostrar el carácter compasivo de nuestro Señor Jesucristo y velar por la necesidad de esta persona. A veces, hermanos, tal vez no vamos a tener toda la capacidad para ayudar a alguien, pero ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar al que sí puede. Y les vamos a decir, hermano, aquella hermana, aquel hermano está en necesidad, debemos ayudarle. Y el Señor quiere enseñarle esto a sus discípulos. Por supuesto, la solución para los discípulos debió ser frustrante, ¿no? Tenían que alimentar toda esta multitud. Pero ellos necesitaban aprender a compadecerse y a ver por las necesidades de aquellos que estaban enfrente de ellos. En el relato paralelo de Juan, en Juan capítulo 6, versículos 5 al 7, hermanos, dice que Jesús le preguntó a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Hermano, Felipe hizo lo que todos nosotros hubiéramos hecho. Empezó a sacar cuentas y dijo, Señor, no ajusta, ¿verdad? O sea, cuando le dice ahí Felipe 200 denarios, lo que le está diciendo es, Señor, ni el salario de 8 meses de un obrero ajusta. No tenemos nada, no es suficiente. Y es que, hermanos, como les decía, era alrededor de 15,000 a 20,000 personas los que había que darles de comer. Pero entonces el Señor les da una instrucción. Dice el versículo 14, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos. Hermanos, el Señor le dice a los discípulos, ¿saben qué? Recuesten a la gente, que se sienten en grupos de 50, dice en Mateo, en Marcos, sobre la hierba verde, ¿verdad? Porque cuando dice ahí que estaban en un lugar desierto, no quiere decir que era literalmente un lugar que estaba desierto, sino desolado. Pero en esta época realmente era la primavera, cuando la hierba estaba floreciendo. Entonces el Señor los recuesta sobre la hierba verde. Y hermanos, ¿qué imagen se les viene a la mente? Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él es el buen pastor. Él le dice a las personas, le dice a los discípulos que recuesten a las personas que se sienten antes de proveerle lo que Él les iba a proveer. Así es nuestro Señor.
nos da descanso y suple todas nuestras necesidades. Los discípulos pensaban, hermanos, que lo que tenían no era suficiente, pero el Señor les iba a mostrar que Él es suficiente. Muchas veces nosotros limitamos la obra de Dios porque estamos pensando en nuestras capacidades y en lo que nosotros tenemos. Pero nosotros no debemos confiar en lo que nosotros tenemos, ni en nuestras capacidades, debemos confiar en el buen pastor, en su provisión y en lo que Él puede hacer. Él, hermano, no está limitado absolutamente por nada. Él es todopoderoso. Y Él puede suplir todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Y dice que el Señor levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Esto que los bendijo es que dio gracias. ¿Saben? El Hijo de Dios, Dios hecho carne, nos estaba dando ejemplo de reconocer que nuestro proveedor es el Señor y nadie más. Él es el que provee el pan diario en nuestras mesas, hermanos. Por eso es que como creyentes, ¿no?, oramos y damos gracias antes de comer, porque estamos reconociendo que tenemos pan en nuestra mesa gracias a la misericordia y a la compasión del Señor para nuestras vidas. Por eso es que damos gracias. Por eso el Señor nos enseñó a orar por el pan nuestro de cada día, porque Él es el que lo provee. Y hermanos, nosotros trabajamos y el Señor nos da la capacidad para trabajar, para producir, pero debemos recordar que es Él el que nos provee, que es Él el que pone el alimento en nuestras casas, que es su poder, que es su gracia, que es su misericordia. No es mi astucia, no es mi habilidad, es el Señor. Y el Señor da gracias entonces y se comienza a multiplicar el pan y los pescados. No sabemos, hermanos, la naturaleza del milagro, ¿sí? O sea, cómo sucedió. Solo sabemos que el Señor comenzó a darles y los discípulos agarraban y se empezó a multiplicar. Hubo tanto que sobraron, dice, 12 cestas y todos se saciaron. Una multitud de aproximadamente 15,000 personas quedó saciada por el poder creativo de nuestro Señor Jesucristo. Estas 12 cestas, hermanos, nos dice, por supuesto, que era una provisión para sus discípulos, pero también nos muestra cómo este también apunta al alimento espiritual, porque estos discípulos estaban pasando el pan a la multitud. Y eso es lo que debemos hacer como discípulos de Cristo, hermanos. Recibir el pan del Señor, la palabra de Dios, el alimento espiritual, y llevarlo a la multitud. El Señor siempre va a proveer, entre tanto que nosotros le busquemos con las motivaciones correctas. El Señor siempre va a suplir para su obra, y el Señor siempre va a suplir para todas nuestras necesidades. Los discípulos acudieron a Jesús con una sugerencia, con una idea, pensando en su propio ingenio, en su propia sabiduría, pero el Señor les demuestra que Él es suficiente, que no necesitan nada más, que deben confiar y depender de Él para todo. Ahora, hermanos, también quiero que veamos las lecciones que nos dejan este milagro que el Señor hizo. Como les mencionaba, este milagro es tan significativo que los 4 evangelistas, hermanos, solo la resurrección y este milagro aparecen en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo dejan registrado. Y en primer lugar, lo que nos muestra, hermanos, como ya lo vimos, es que Jesús es nuestro verdadero descanso. Él es quien renueva nuestras fuerzas, quien levanta la mano de los caídos. Si estamos cansados, si estamos agotados física, emocional y espiritualmente, vayamos al Señor. Confiemos en el Señor, descansemos en Él. Él es el que va a dar descanso a nuestras almas. Él es nuestro verdadero descanso. Muchas veces estamos buscando el descanso físico y resulta que nos sentimos más cansados. A veces decimos, no voy a ir a la iglesia porque quiero descansar todo el día y resulta que el lunes seguimos cansados.
porque pensamos que nuestro descanso se limita a ese descanso físico, pero es que nuestro descanso tiene que ver, hermanos, con la confianza en nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, podemos ver la compasión y el poder de Cristo actuando juntamente para proveer para todas nuestras necesidades. Hermanos, Jesucristo, Dios es todopoderoso, pero Él también es compasivo. Y porque Él es todopoderoso y porque Él es compasivo, puede suplir cada una de nuestras necesidades, aún las más básicas. Él las puede suplir. Él no está limitado por nada. Y Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él entiende lo que nosotros necesitamos. Él conoce nuestras necesidades. Generalmente tenemos la tendencia de confiar en el mundo, en lo que el mundo nos puede proveer. Así hizo Abraham cuando hubo hambruna allá en la tierra prometida, descendió a Egipto. Pero ¿qué pasó cuando puso su confianza en el mundo? Expuso a su esposa, expuso a su familia. Eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Cuando no confiamos en el Señor como nuestro proveedor, hacemos cosas que terminan exponiendo nuestra familia. En tercer lugar, hermanos, el Señor suple nuestras necesidades. Él nos da el pan de cada día y podemos confiar en esto. Dice el salmista en Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor no nos desampara, hermanos. El Señor cuida de nosotros. Le dice el Señor a la multitud en Mateo 6, 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Estos textos, hermanos, deben estar en nuestro corazón, de manera que nos ayuden a confiar en cada circunstancia, en la provisión del Señor. Por supuesto que nosotros debemos ser diligentes, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Dice la Escritura que el que no quiera trabajar, que tampoco coma, ¿verdad? Si alguien no quiere trabajar, no ande por ahí diciendo el Señor es mi proveedor. No, tiene que trabajar, pero confíe en el Señor. Él es el que le da todo lo que necesita, el que nos da todo el sustento. Ahora, hermanos, este milagro también nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es bondadoso. Saben, a pesar de que Él sabía que muchos les estaban siguiendo ahí solo por curiosidad, como leíamos ahí en Juan 6, que le seguían solo por los milagros, las señales que hacían los enfermos. Algunos estaban ahí solo por curiosidad en lo que Él estaba haciendo. Pero a pesar de eso, a pesar de la incredulidad de muchos ahí, el Señor les dio de comer a todos. ¿Saben? Esto nos muestra la bondad del Señor. Esto es lo que conocemos como la gracia común del Señor. ¿Qué es la gracia común del Señor? Lo que dice en Mateo 5:45. Dice que el Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Esta es la bondad del Señor, hermanos. Él provee aún para los impíos, pero los impíos, los incrédulos, atribuyen todo lo que tienen a su poder, a su astucia, a su habilidad, a su ingenio, y se jactan de esto. Pero los creyentes sabemos, hermanos, que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, que todo lo que nosotros tenemos es por la gracia y la misericordia del Señor. No tenemos nada, hermanos, que nosotros merezcamos. Lo tenemos porque el Señor quiere, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro buen pastor. Así de bondadoso es el Señor para con nosotros, así de amoroso, aún con aquellos que no le conocen, aún con aquellos que se olvidan de Él y que piensan que lo que tienen es por su propia fuerza. Finalmente, hermanos, este milagro es una parábola del Evangelio. ¿Por qué?
Porque nosotros, hermanos, éramos como esta multitud sin pastor, extraviados, perdidos. ¿Cómo dice Isaías 53 acerca de nosotros? Que éramos como ovejas extraviadas, cada cual tomó su camino. Pero el buen pastor nos salva. El buen pastor tiene misericordia de nosotros. El buen pastor ve nuestra miseria, ve nuestra condición, ve que estamos perdidos, ve que vamos rumbo al infierno y Él se compadece de nosotros. El Señor, hermanos, es el pan de vida. Él es nuestro buen pastor y Él es el único que puede saciar nuestras almas hambrientas y sedientas. ¿Saben? Esto fue lo que el Señor le dijo a esta multitud más adelante. Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 6, el Señor les dio de comer, después se fue. Y esta multitud lo siguió. Dijeron, ¿qué se hizo el Señor? Lo siguieron. Ahora miren lo que les dice el Señor en Juan 6:26. Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. ¿Qué le está diciendo el Señor? Ustedes me siguen porque tienen comida gratis. Saben, hermanos, a veces podemos caer en ese grave error y muchos lugares se ha caído en ese error de tener un activismo social en que solo estamos pensando en dar este alimento físico y hacemos a las personas dependientes de algo que la iglesia da o que los dadores alegres dan. Pero el Señor le está diciendo a esta gente, ustedes me siguen porque les di de comer. Miren lo que les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué les está diciendo el Señor? Este esfuerzo que hacen por el alimento físico, háganlo por la palabra de Dios y aún mayor. Eso es lo que verdaderamente importa. Él les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Yo soy el pan de vida, dice en el 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús, hermanos, es el único que puede saciar nuestras almas. Él es el pan de vida eterna. Saben, ustedes recordarán que ya en el Antiguo Testamento hubieron muchos milagros similares a estos que el Señor hizo aquí. Por ejemplo, la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, ¿se recuerdan? Que mientras Elías estuvo ahí, nunca faltó provisión para esta mujer. ¿Qué nos está diciendo? ¿A quién está apuntando esto? La multiplicación del aceite de aquella viuda que estaba endeudada también, que hizo Eliseo. El Señor le proveyó ahí las vasijas para que pagara su deuda y dice que se llenaba y se llenaba y se empezó a multiplicar el aceite. Nuevamente, ¿a quién estaba apuntando esto? Y finalmente, hermanos, el maná en el desierto. Y eso es lo que Jesús le dice a esta multitud. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy quien realmente los puede saciar. Saben, hermanos, es que nosotros, en nuestra ignorancia, en nuestro pecado, siempre andamos buscando saciar nuestras almas en las cosas materiales. En Jeremías el Señor dijo, 2 males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. ¿Qué es eso? Que nunca se llenan, que nunca los satisface. Y así somos nosotros a veces, estamos buscando satisfacer nuestras almas y nuestros corazones en las cosas materiales, hermanos, que nunca nos van a llenar, nunca nos van a satisfacer. Siempre nos vamos a dar cuenta que queremos más, queremos más. El corazón nos pide más.
Nunca vamos a estar satisfechos. El único que puede satisfacer nuestras almas es el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si tú estás aquí, hermano, recuerda esto. Él es el que puede saciarnos en cada momento. Y si tú estás sin Cristo, si no has rendido tu vida al Señor, deja de buscar la satisfacción en el pecado y en las cosas materiales. Arrepiéntete, impón tu confianza en el Señor, en el buen pastor. Él es el que puede saciar tu alma. Él es el que puede perdonar tus pecados y darte vida eterna, porque Él es el pan de vida eterna. Y al que Él viene, no tendrá hambre ni sed jamás. Vamos a orar. Padre, Señor, necesitamos tanto de tu gracia, necesitamos tanto de tu misericordia, Señor, porque reconocemos, Padre, que con frecuencia nuestros corazones van en pos de dioses ajenos. Queremos satisfacer nuestras almas y nuestros corazones, Señor, con cosas que nos sacian. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú eres nuestro verdadero descanso, que tú eres el pan de vida. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú eres suficiente, que no necesitamos nada más. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Haz crecer nuestra fe, Padre, que no andemos por vista, que podamos poner nuestra mirada en Cristo, en su poder, en su gracia, en su compasión, en su misericordia. Que sea Cristo, Señor, suficiente para nosotros. Ayúdanos a rendir nuestras vidas a ti, Padre. Ayúdanos a encontrar consuelo, descanso y esperanza en ti, Señor, que eres el autor de la vida. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, y ayúdanos a ponerla por obra, Padre, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que meditemos realmente en estas verdades para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.